Alaska, tierra de hielo y silencio. Pero fue precisamente aquí donde, en los años de la Guerra Fría, pudo estallar una tormenta nuclear. Imaginen esto. Entre Estados Unidos y la URSS había apenas 4 kilómetros de agua. De una orilla a la otra se veía el país enemigo. Y tras esa delgada línea se ocultaban misiones de espionaje, submarinos fantasma y bases militares listas para atacar. ¿Por qué hoy las negociaciones se celebran en las mismas salas donde alguna vez se discutieron misiles? ¿Qué secretos guardan los aeródromos congelados y los búnkeres abandonados? ¿Y qué sucederá si la historia se repite? Miren hasta el final. Les esperan hechos de los que se guardó silencio durante décadas. Alaska siempre había parecido un confín salvaje de América. Vientos implacables, extensiones infinitas de nieve y hielo, asentamientos escasos, y la sensación de que allí mismo el mundo contenía la respiración. Pero fue precisamente esta tierra la que, a mediados del siglo XX, se convirtió en el lugar donde dos superpotencias se miraron por primera vez directamente a los ojos. En los mapas, la distancia entre Moscú y Washington era enorme. Sin embargo, en el norte, en la zona del estrecho de Bering, los separaba tan solo una franja estrecha de agua. En su punto más angosto, apenas unos pocos kilómetros. Desde una orilla podían distinguirse las luces de la otra. Para los habitantes de grandes naciones aquello parecía un símbolo. El mundo se dividía en dos bandos, pero la frontera era tan delgada que podía cruzarse en cuestión de minutos. En esa línea se encontraban dos islas, la isla Menor Diomedes, perteneciente a los Estados Unidos, y la isla Mayor Diomedes, parte de la Unión Soviética. Entre ambas se extendía una línea imaginaria a la que el pueblo llamaba la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Dos islas, visibles entre sí en los días despejados, estaban separadas no solo por agua, sino también por el tiempo, un día entero. De ahí nació el nombre de las islas de mañana y de ayer. Pero en los años de la Guerra Fría, estas islas se transformaron en un símbolo de una división aún más temible, la civilizatoria. Los generales estadounidenses llamaban a Alaska el puesto avanzado de la libertad. Los militares soviéticos la veían como un bastión enemigo a las puertas de nuestra casa. Allí se levantaban los primeros puestos de observación, se instalaban radares destinados a detectar antes que nadie la huella de los bombarderos soviéticos. La tensión se palpaba incluso en los pueblos más pequeños. Los habitantes sabían que, en caso de conflicto, estarían en la primera línea del impacto. A veces aquello rozaba lo absurdo. Imaginen, pescadores de una aldea diminuta salían al mar en busca de capturas, y sobre ellos retumbaba un avión a reacción practicando maniobras militares. Niños del lugar jugaban en la nieve mientras veían desfilar columnas militares en vehículos blindados. La vida y la guerra se entrelazaban con tanta fuerza que la frontera dejó de ser algo lejano. Se convirtió en parte de la rutina diaria. Un hecho poco conocido. En los años 50 las autoridades estadounidenses consideraron la idea de trasladar en masa a familias de otros estados hacia Alaska para reforzar la población de la región. Parecía casi una locura. Esas personas tendrían que vivir bajo la amenaza constante de un ataque nuclear, pero los estrategas insistían, Alaska es un escudo y debe estar habitada. Al otro lado del estrecho la Unión Soviética también intensificaba su presencia militar. En Chukotka surgían nuevos destacamentos, se construían pistas de aterrizaje capaces de recibir aviones pesados. Los habitantes de los pueblos costeros contaban que a veces por las noches veían un resplandor extraño en el cielo. Eran pilotos entrenando para vuelos de largo alcance sobre el océano. Y sin embargo, lo más impactante era la cercanía misma del enemigo. Miles de kilómetros separaban a los países en el mapa global, pero allí estaban prácticamente puerta con puerta. Un solo paso en falso, un avión desviado, una señal mal interpretada, y el mundo podía despertar en un estado nuevo, cuando el silencio del Ártico se rompiera con una explosión. Aquella frontera en el fin del mundo se percibía como un presagio oscuro. El hielo implacable ocultaba no solo peces y animales marinos, sino también el miedo de millones de personas. Porque en la mente de cada militar y de cada político persistía una imagen sencilla. Si la guerra estallaba en algún lugar, tal vez sería aquí, entre dos islas que se contemplaban mutuamente a través de la franja gris de un mar helado. Cuando en los años 50 la tensión entre la URSS y Estados Unidos comenzó a intensificarse, Alaska se transformó rápidamente de una remota periferia en el corazón mismo del sistema de defensa norteamericano. Para los generales ya no era simplemente un estado del norte, sino la puerta por la que podían irrumpir los bombarderos soviéticos. Fue precisamente allí donde empezaron a levantarse instalaciones militares, de las que durante mucho tiempo no se habló ni siquiera en la prensa. La primera línea de defensa fue una red de radares y bases conocida como la Dew Line.
el sistema de alerta temprana a gran distancia. Su propósito era sencillo. Si los misiles o aviones soviéticos atravesaban el Polo Norte, los radares estadounidenses en Alaska debían ser los primeros en detectar la amenaza. La construcción de esa línea comenzó a mediados de los años 50 y se extendió a lo largo de miles de kilómetros. Imaginen una cadena de estaciones alineadas a lo largo de la costa, como un collar de ojos metálicos mirando hacia el Ártico. Muchas de ellas estaban en lugares a los que no se podía acceder por caminos normales. El material y los trabajadores llegaban en aviones y rompehielos. La gente vivía en condiciones de frío constante y aislamiento absoluto para mantener en funcionamiento un sistema capaz de decidir el destino del planeta. Pero Alaska no era solo los ojos de América, también se convirtió en su puño. A lo largo de los años allí se desplegaron bombarderos estratégicos listos, en caso de recibir la orden, para cruzar el océano y atacar territorio soviético. Surgieron enormes aeródromos en medio de la tundra. Aviones con los tanques llenos aguardaban en alerta permanente, mientras sus tripulaciones vivían en un estado de continua tensión. En las memorias de un piloto estadounidense aparece una frase reveladora: nos despertábamos cada mañana con la idea de que hoy podía empezar la Tercera Guerra Mundial y que seríamos nosotros los primeros en despegar. Un hecho poco conocido. En los años 60 en Alaska, ocurrieron varias veces accidentes con material militar que transportaba armas nucleares. Oficialmente las autoridades intentaron silenciar estos incidentes, pero los habitantes recordaban cómo en una ocasión los militares acordonaron toda una zona sin dar explicaciones. Más tarde, en documentos desclasificados, apareció la mención de que durante el traslado de una ojiva se había producido una avería en el avión de transporte. El mundo pudo haber conocido un Chernóbil de Alaska, pero en aquel momento todo quedó oculto. Tampoco debe olvidarse el capítulo de los proyectos subterráneos. En los años 50, científicos y militares discutieron la posibilidad de crear en Alaska depósitos nucleares bajo tierra. La idea era enterrar el armamento a gran profundidad, haciéndolo inalcanzable para un ataque. Sin embargo, el clima extremo y el permafrost volvían esos proyectos casi una locura. Aún así, los debates se celebraban al más alto nivel, lo que demuestra la seriedad con la que Washington consideraba sus fronteras del norte. Al otro lado del estrecho, la Unión Soviética tampoco permanecía inactiva. En Chukotka se construían aeródromos militares, capaces de albergar bombarderos de largo alcance. La inteligencia estadounidense informaba que la distancia entre Chukotka y Alaska era tan reducida que un avión soviético podía cruzarla más rápido de lo que una estación de radio tardaba en emitir la señal de alarma. Así, Alaska se convertía en un gigantesco tablero de ajedrez, donde cada base, cada radar, cada avión era una pieza en una partida mortal. Para los habitantes comunes aquello significaba una sola cosa: sus hogares estaban en la línea del frente, aunque fuera invisible. Los periódicos de la época escribían: si estalla la guerra, Alaska será el primer y último campo de batalla. Estas palabras no eran exageradas. El estado del norte vivía bajo la sombra del miedo nuclear, y cada nueva instalación militar recordaba a la gente que su tierra era mucho más que un simple fragmento de América. Era la frontera donde se decidía el destino del mundo entero. La Guerra Fría nunca fue solo un enfrentamiento de ejércitos y misiles. Su parte invisible se desarrollaba en las sombras, en el mundo de espías, agentes y operaciones secretas. Alaska, un territorio que parecía áspero y lejano, se convirtió de pronto en el escenario de este juego de escondites. A través del estrecho de Bering, que separaba a la Unión Soviética y a los Estados Unidos por apenas unos kilómetros, se llevaron a cabo más de una misión clandestina. Algunas correspondían a desertores, otras a agentes profesionales. Imaginen la escena: una noche helada, las estrellas brillando sobre el océano, y una diminuta barca en la que un supuesto pescador soviético remaba hacia la orilla americana. Unos buscaban libertad, otros cumplían una orden. La CIA estudiaba con atención Chukotka y Kamchatka, mientras que el KGB intentaba infiltrar a sus hombres en los pueblos costeros de Alaska. Pocos saben que en los años 60 en Washington se debatió la posibilidad de utilizar a los esquimales como radares vivos. Los habitantes locales, cazadores y pescadores podían detectar embarcaciones y aviones extraños mejor que cualquier máquina. Oficialmente lo llamaban observación popular, pero en realidad era una forma de inteligencia civil. Bajo el agua ocurrían sucesos igualmente inquietantes. Submarinos americanos y soviéticos se encontraban una y otra vez bajo el hielo ártico. En algunos informes desclasificados se mencionan colisiones inexplicables y ruidos extraños registrados por los hidrófonos. Hoy muchos expertos están convencidos. Fueron encuentros entre submarinos, momentos en los que los marineros contenían la respiración,
esperando que el enemigo no pulsara el botón del lanzador de torpedos. Existe la leyenda de una estación secreta de escucha que, según se dice, los estadounidenses habrían construido justo bajo el hielo. Se rumoreaba que podía interceptar señales de radio soviéticas y rastrear el movimiento de submarinos. No hay pruebas de su existencia, pero muchos veteranos de inteligencia han mencionado proyectos semejantes que quedaron como fantasmas de la Guerra Fría. En sentido inverso también circulaban mitos. La propaganda soviética aseguraba que los americanos lanzaban sobre Chukotka globos aerostáticos no tripulados, con cámaras y micrófonos. En realidad, esos intentos existieron. Enormes globos ascendían desde territorio de Alaska y se dejaban llevar por el viento hacia la URSS. Podían fotografiar instalaciones militares, aunque a menudo caían en la tundra, desatando una tormenta de rumores y especulaciones entre los habitantes. En tierra la tensión no era menor. En los pequeños pueblos de Alaska aparecían de vez en cuando turistas extraños, con acento y demasiadas preguntas sobre las bases militares. El FBI elaboraba expedientes completos sobre esas personas. Los periódicos de la época escribían: si le parece que ha visto a un espía, quizá tenga razón. A veces ocurrían episodios tan trágicos como absurdos. Una vez, a finales de los años 50, un marinero soviético desertó de su barco y trató de refugiarse en una aldea de Alaska. Llamaba a las puertas pidiendo ayuda, pero los vecinos lo tomaron por un cazador enloquecido. Solo después se supo que era un desertor que buscaba asilo político. Todas estas historias creaban una atmósfera de tensión constante. Nadie sabía si quien caminaba por la calle era un vecino o un agente. Nadie podía estar seguro de que una simple barca en el estrecho no escondiera una misión secreta. Alaska vivía en estado de paranoia, donde el viento helado podía traer no solo nieve, sino también las pisadas de un espía extranjero. Así se formaba un frente invisible, un frente en el que no se disparaba, pero cuyo desenlace podía decidir si algún día retumbarían los cañones de verdad. Cuando hablamos de la Guerra Fría, solemos imaginar misiles, submarinos y negociaciones secretas. Pero detrás de todo ello estaban las personas, los habitantes sencillos de las tierras del norte, a quienes les tocó vivir, literalmente, en la frontera entre dos mundos. Para ellos, la línea trazada en el estrecho de Bering no era una abstracción en el mapa, sino una realidad que dividió familias, tradiciones y comunidades enteras. Un lugar especial en esta historia lo ocupan las Islas Diómedes. En la Gran Diómedes vivían ciudadanos soviéticos, en la pequeña, estadounidenses. La distancia entre ellas era de menos de 10 kilómetros. En los días despejados podían distinguirse las casas de la isla vecina, como si se tratara de un pueblo al otro lado de un río. Pero en lugar de un paso, había una frontera, custodiada por buques de guerra y patrullas. Antes del enfrentamiento, los habitantes de ambas islas se relacionaban libremente. Se visitaban, se casaban, compartían celebraciones y duelos. Con la llegada de la Guerra Fría, todo cambió. La Unión Soviética deportó a la población local de la Gran Diómedes al continente, temiendo filtraciones de información y contactos poco fiables. Personas que habían vivido durante siglos en su tierra natal fueron separadas de sus familiares para siempre. Los que quedaron en la pequeña Diómedes podían mirar a diario con binoculares hacia sus parientes, pero no podían acercarse a ellos. La vida en aquellos lugares parecía vivirse bajo una lupa. Las autoridades estadounidenses proponían a los esquimales actuar como observadores. Si veían un avión o una embarcación procedente de la URSS, debían informar de inmediato. Por su parte, las autoridades soviéticas enseñaban a sus habitantes a guardar silencio y no hablar con extranjeros, aunque fueran parientes lejanos. Así, las tradiciones de hospitalidad y de casa compartida fueron reemplazadas por la sospecha y el miedo. En los recuerdos de los ancianos locales hay historias sobrecogedoras. Un cazador relataba: «Veía las luces en la otra isla y sabía que allí estaba mi hermano. Crecimos juntos, pero ahora lo que nos separaba no era el agua, sino la política, y la política resultó más fuerte que la sangre». Estas palabras son la esencia misma de lo que vivieron las personas en el límite de dos imperios. En ocasiones se producían encuentros raros, casi milagrosos. A finales de los años 80, cuando el hielo del conflicto empezó a resquebrajarse, tuvo lugar lo que se llamó la Amistad del Estrecho de Bering. Los habitantes de las Islas Diómedes pudieron verse por primera vez en décadas. Lloraban y se abrazaban como niños que hubieran perdido a sus padres. Los periódicos lo describieron como un pequeño milagro, pero para los propios participantes fue un recordatorio de que la política les había arrebatado los mejores años. Alaska y Chukotka vivían en un estado de dualidad. Por un lado eran las periferias de las superpotencias, con guarniciones y bases.
Por otro, eran la patria de personas acostumbradas a la caza, la pesca y las alegrías sencillas. Ellos no pensaban en la política mundial, solo querían vivir, pero fue su destino el que quedó atrapado como rehén de la Guerra Fría. La frontera, trazada sobre aguas heladas, se convirtió en símbolo no solo de la división de los países, sino también de los corazones humanos. Transformó a vecinos en enemigos, a parientes en extraños, y a la tierra natal en una zona militarizada. Y quizás sea precisamente esta tragedia humana la que hace única la historia de Alaska. Allí el frío no estaba solo en el aire, sino también en las relaciones entre las personas. Para Estados Unidos, Alaska era un escudo, pero para la Unión Soviética ese escudo parecía más bien un blanco. Si la Guerra Fría hubiera estallado en un conflicto abierto, los primeros golpes habrían caído precisamente sobre los objetivos militares de esta tierra. Los estrategas soviéticos consideraban Alaska como la parte más vulnerable de la defensa norteamericana. Estaba cerca, demasiado cerca. Desde los aeródromos de Chukotka hasta las bases estadounidenses en la costa norte, apenas mediaban unas decenas de minutos de vuelo para un bombardero. Los misiles podían recorrer la distancia aún más rápido. Lo sabían en Washington y lo sabían en Moscú. A ambos lados del océano se realizaban maniobras con regularidad. Los pilotos estadounidenses practicaban despegues desde pistas heladas e imitaban ataques contra objetivos soviéticos. En respuesta, los aviadores soviéticos entrenaban para interceptar enemigos imaginarios sobre Chukotka. A veces esos ensayos de guerra terminaban en encuentros peligrosamente cercanos en el aire. En las memorias de un oficial estadounidense hay una frase reveladora. Veíamos sus ojos a través de la cabina, y cada uno pensaba, ¿y si ahora alguien aprieta el gatillo? Un lugar especial en estos planes lo ocupaban las bases estadounidenses con armas nucleares. En Alaska se encontraban depósitos de ojivas capaces de cambiar el curso de la historia en una sola noche. Los espías soviéticos conocían perfectamente sus coordenadas. En caso de guerra, esas bases serían el primer objetivo, y los habitantes lo entendían. Los periódicos de aquella época hablaban de una inquietud extraña, como si la gente viviera sobre un barril de pólvora. Un hecho poco conocido. En los años 60, el mando estadounidense elaboró un plan de evacuación para los habitantes de algunas aldeas costeras. Preveía que, ante las primeras señales de un ataque nuclear, la población sería evacuada en aviones y barcos. Pero todos comprendían que era solo una ilusión de seguridad. En una guerra real no habría tiempo para evacuar. Por eso, en pueblos y ciudades la atmósfera de miedo era casi palpable. Los niños asistían a escuelas donde se realizaban simulacros en caso de ataque atómico. Les enseñaban a esconderse bajo los pupitres y cubrirse la cabeza con las manos. Los adultos construían sótanos a los que llamaban refugios antiaéreos, aunque todos sabían que contra una bomba nuclear verdadera, esas paredes eran inútiles. Los militares soviéticos tampoco escatimaban esfuerzos. En Chukotka y Kamchatka se levantaron aeródromos para bombarderos pesados Tu-95. Estos osos, como los apodaron en Occidente, podían portar cargas nucleares y alcanzar las principales ciudades de Estados Unidos. Alaska era para ellos el primer paso. Entrenar el vuelo, atravesar la red de radares y continuar hacia Seattle o incluso Los Ángeles. En semejante situación, incluso un simple globo meteorológico o un avión desviado de su ruta podían desatar el pánico. Una señal equivocada, y los militares se preparaban para presionar los botones rojos. El mundo vivía realmente a la espera de una catástrofe, y Alaska era su posible epicentro inicial. Para los habitantes locales aquellos años fueron un tiempo de doble realidad. Por un lado seguían cazando, pescando y celebrando fiestas. Por otro, cada mañana despertaban con la idea de que su tierra podía convertirse en blanco de misiles. Sabían que, si empezaba la guerra, Alaska sería la primera en desaparecer. Y ese conocimiento flotaba sobre el norte como una sombra helada, convirtiendo cada vida en parte de un gran juego en el que la gente común se volvía rehén de las estrategias ajenas. Cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, los políticos buscaban la manera de hablar en lugar de disparar. Y aunque las capitales del mundo parecían los escenarios obvios para las negociaciones, fue Alaska la que, de manera inesperada, se convirtió en la plataforma de diálogo entre las dos superpotencias. Allí, en la tierra donde el día anterior vigilaban bombarderos y radares, hoy aterrizaban aviones con diplomáticos. Anchorage y Fairbanks se transformaron en puentes singulares entre Washington y Moscú. Por un lado, era un gesto simbólico. Conversar sobre la paz en el lugar donde la frontera era más delgada. Por otro, una necesidad práctica. Alaska estaba más cerca de la Unión Soviética, y los vuelos requerían menos tiempo. En las salas de conferencias todo parecía formal y solemne,
pero tras las ventanas de esos edificios se levantaban los mismos cuarteles, donde los soldados mantenían las armas listas. La atmósfera de los encuentros era tensa. Imaginen la escena. En torno a una larga mesa se sientan diplomáticos estadounidenses y soviéticos con miradas frías y sonrisas forzadas. Y tras la pared de esa sala, oficiales que saben que un solo paso en falso podría convertirse en una orden de alarma militar. Un hecho poco conocido. A comienzos de los años 70, fue precisamente en Anchorage donde por primera vez se habló de establecer un canal telefónico entre Moscú y Washington para evitar una guerra accidental. Los periódicos lo informaron con sequedad, pero para quienes vivían bajo el miedo aquello fue un verdadero soplo de esperanza. Una sola falla en el radar podía conducir a la catástrofe. Los diplomáticos trabajaban bajo un frío gélido, tanto externo como interno. Periodistas estadounidenses recordaban que durante una de las reuniones en Fairbanks, la calefacción apenas podía con el hielo. La gente permanecía con abrigos y guantes, discutiendo el futuro de toda la humanidad. Era simbólico. Hasta la propia naturaleza parecía participar en las negociaciones, poniendo a prueba si los hombres soportaban no solo el frío del clima, sino también el de la desconfianza. La prensa soviética solía silenciar los detalles, pero fuentes occidentales señalaban que algunas negociaciones recordaban a una partida de ajedrez. Primero se abordaban cuestiones secundarias, la pesca, los vuelos polares, y luego se pasaba a lo esencial, el armamento nuclear. Los estadounidenses insistían en inspecciones, los soviéticos se resistían, pero ambas partes entendían que era necesario llegar a un acuerdo. En este sentido, Alaska desempeñaba un doble papel. Por un lado era un blanco, un lugar destinado al posible ataque. Por otro, el escenario donde nacían palabras capaces de detener misiles. Eso otorgaba a las negociaciones una intensidad especial. Cada firma bajo un documento parecía salvar a una ciudad concreta, a una familia concreta. A veces la diplomacia adquiría un rostro humano. En los archivos se conservan recuerdos de cómo, en una ocasión, las delegaciones estadounidense y soviética salieron juntas durante una nevada. Los diplomáticos miraban las estrellas y fumaban en silencio, como si entendieran que, más allá del protocolo, eran simplemente hombres que no querían despertar en un amanecer de cenizas nucleares. Pero ni siquiera esos encuentros lograban disipar toda la tensión. Tras cada palabra se encontraba un ejército, tras cada sonrisa, un misil. Alaska seguía siendo un tablero de ajedrez helado, donde las piezas podían moverse tanto según las reglas de la diplomacia como de la guerra. Y aún así, fue precisamente allí, en el fin del mundo, donde dos gigantes aprendían a hablarse. Porque la alternativa resultaba demasiado aterradora. La Guerra Fría terminó, pero sus sombras permanecen. Alaska conserva todavía las huellas de aquellos años: aeródromos abandonados, radares oxidados, hangares de hormigón que se hunden en la tundra como vestigios de gigantes. Parecen estructuras muertas, pero en ellas aún se siente el aliento de un tiempo en que el mundo vivía a la espera de un ataque nuclear. Hoy, en las mismas salas de Anchorage y Fairbanks, donde los diplomáticos de la URSS y de Estados Unidos discutían sobre misiles y submarinos, vuelven a celebrarse negociaciones. Pero ahora se sientan nuevos actores a la mesa. China declara sus intereses en el Ártico, Europa busca acceso a los recursos, y Canadá y los países escandinavos hablan cada vez con más fuerza de la delimitación de las fronteras marítimas. Se repiten las mismas palabras: seguridad, control, influencia. Solo han cambiado los mapas, pero la esencia sigue siendo la misma. El norte vuelve a convertirse en escenario de la lucha por el futuro. Bajo la capa de hielo se ocultan petróleo, gas y metales raros. Los científicos predicen que hacia mediados del siglo XXI, el hielo estival podría desaparecer casi por completo. Esto significa que el Ártico abrirá nuevas rutas marítimas, y con ellas, nuevos conflictos. Y Alaska volverá a situarse en el centro de ese movimiento. Las bases militares de su territorio cobran de nuevo vida. Estados Unidos moderniza viejos aeródromos, instala nuevos sistemas de alerta temprana, organiza maniobras. Los periódicos escriben que Alaska recupera su papel de escudo. Pero para muchos analistas esto suena inquietante. Un escudo puede convertirse fácilmente en el primer blanco. Los habitantes locales sienten que la historia se repite. Los pescadores se quejan de las restricciones impuestas por las zonas militares. Los maestros en las escuelas cuentan a los niños sobre la Guerra Fría. Y todo esto ya no suena como un relato lejano, sino como una advertencia. En las tiendas se comentan las nuevas reuniones en Anchorage y se bromea: otra vez los políticos reparten nuestro hielo. Pero en esas palabras hay amargura. La gente recuerda demasiado bien cómo terminó el enfrentamiento anterior. Tampoco han desaparecido los juegos de espionaje.
En la prensa aparecen de vez en cuando noticias sobre barcos sospechosos cerca de la costa o drones avistados en el cielo ártico. Los especialistas dicen, es una nueva generación de inteligencia, pero la esencia sigue siendo la misma. Unos vigilan a otros y nadie confía en su vecino. Todo esto nos devuelve a una pregunta simple, aunque inquietante. Si en los tiempos de la Guerra Fría Alaska fue el punto donde dos mundos podían chocar, ¿qué representa hoy? ¿Un puente entre los pueblos o de nuevo un barril de pólvora listo para estallar? La historia parece cerrarse en un círculo. Hubo un tiempo en que aquí se levantaban misiles y las negociaciones se desarrollaban bajo su sombra. Hoy se repiten los discursos sobre seguridad e intereses estratégicos. Pero ahora las apuestas son aún más altas. La lucha no es solo por territorios, sino por el futuro del planeta, donde el hielo se derrite más rápido de lo que cambian los políticos. Y queda solo una pregunta, que resuena más fuerte que cualquier declaración oficial. ¿Soportará el mundo otra crisis helada? ¿O el frío del norte volverá a despertar el fuego ardiente de la guerra?